Muy buen día. Continuando con las actividades de la unidad 4, estructuras selectivas o de repetición de la materia de algoritmos y lenguajes de programación, vamos a estudiar el día de hoy el contenido 4.5 que corresponde al de estructuras selectivas y de repetición. Perdón, al de repetir mientras. Al de repetir mientras. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a estudiar qué es la sentencia o la estructura y repetir mientras. Esta permite que se repita cierta acción en cuanto a la condición evaluada sea verdadera. En el momento en que la condición sea falsa, saldrá del ciclo y la continuará con la siguiente instrucción. Lo que tenemos es una condición, ¿sí? Por ejemplo, es mayor que, o es menor que, o es igual, ¿sí? O es diferente de, y siempre que esa condición se cumpla, ¿sí? O sea, que sea verdadera, la acción que va a estar dentro de esa sentencia se va a estar efectuando hasta que la condición sea falsa, o sea, deje de cumplirse. Este ciclo, el cuerpo de instrucciones se ejecuta mientras una condición permanezca como verdadera. En el momento en que la condición se convierte en falsa, el ciclo termina. La forma general de la sentencia while es la siguiente. Se pone while, en Java y en C se pone while y entre paréntesis la condición. X es mayor que 10, edad es menor que 28, inclusive puede ser sexo es igual a mujer, ¿sí? Y dentro de las llaves las acciones que se van a cumplir, las sentencias, ¿sí? O acciones que se van a cumplir. Un diagrama de flujo general, ¿sí? De la estructura repetir mientras es la siguiente: entra, ¿sí? Se ejecuta la acción, ¿sí? De ahí se toma la condición. Si es si es cierta, se empieza a hacer el ciclo. Si es falsa, se sale del ciclo. El ciclo while funciona de la siguiente manera. 1. Comienza comprobando la condición con la inicialización de la variable. 2. Determina si es verdadera y el ciclo comienza. 3. Si la condición llega a ser falsa, el bucle termina. ¿Cuál puede llevar dos condiciones? En este caso, inicializará dos variables de condición y cuidar que existan dos de rompimiento o terminación del ciclo. Por ejemplo, podríamos decir en la condición que sexo sea igual a mujer y edad sea mayor de 21, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para que el bucle termine, se deben de cumplir, bueno, como utilicé un i, como utilicé la disyunción, se deben de cumplir siempre las dos para que entre al while. Una que no se cumpla, se sale del bucle, ¿sí? Si hubiese utilizado un o, sexo igual a mujer o edad mayor de 21, entonces con una de las dos que se cumpla, entra al bucle. ¿Ok? El grupo cierto de instrucciones puede ser una sola instrucción de todo el grupo de las instrucciones. La condición puede ser simple o compuesta. Como les decía, simple, sexo igual a mujer. Compuesta, sexo igual a mujer o edad mayor que 21. A este ciclo también se le conoce como ciclo de condición de entrada o prueba por arriba,
porque este ciclo evalúa primero la condición y posteriormente ejecuta las instrucciones. Observemos el siguiente ejercicio práctico. Se necesita calcular los primeros n números, siendo n la cantidad de números que introducirá el usuario. Este es un ejercicio práctico, no tienen que resolverlo ustedes. ¿Ok? Para resolver este ejercicio, el algoritmo deberá quedar así. El inicio, de ahí definir n, suma y contador como entero. A contador y a suma lo vamos a inicializar como 0, o sea, igualarlo a 0. De ahí vamos a solicitar un número y ese número lo vamos a guardar en n. Posteriormente vamos a hacer la suma, suma más contador y contador igual a contador más 1. Esto se va a hacer mientras que contador sea menor o igual que n. Y de ahí vamos a imprimir la suma y fin. Transcribiendo este algoritmo a un pseudocódigo obtenemos algoritmo repetir mientras, definir, lo primero que hacemos es definir n, contar y suma como entero, de ahí inicializamos contar y suma como 0, solicitamos el número, lo guardamos en n y hacemos la parte del mientras. Mientras contador sea menor o igual que n, hacer suma. ¿Ok? Suma igual a suma más contador y contador es igual a contador más 1. ¿Sí? Fíjense, anteriormente les decía yo que esta se llama condición por arriba, porque primero chequea la condición, si es cierta, entonces hace la acción. ¿Sí? Más adelante, en la siguiente clase, vamos a estudiar una que la condición se hace al final, se chequea al final. ¿Ok? Y por último, escribimos la suma de los números n, números es suma y fin del algoritmo. Ahora, pues obtenemos nuestro diagrama de flujo. ¿Sí? Acá lo importante es ver cómo funciona el while con la condición. Se pone la condición, ¿sí? Aquí es donde vemos, acuérdense que la condición es un rombo, y de ahí vemos las acciones a tomar. Se hace suma igual a suma más contador, se hace contador igual a contador más 1, y el bucle regresa al punto antes de tomar la condición. Cuando no es cierta, entonces se sale de las acciones y se va hasta la parte de imprimir la suma. Para el final de este ejercicio traduciremos el pseudocódigo anterior a nuestro lenguaje de programación. Es necesario comprender que la condición debe ser una pregunta lógica, es decir, una pregunta cuya respuesta sea con verdadero o falso. De esta manera se deberá utilizar los siguientes operadores. ¿Sí? Ojo, porque luego ponen como condición x igual a 5. ¿Sí? Esa no es una pregunta lógica. ¿Sí? Estoy diciendo que x vale 5. Pero si yo pongo x igual a 5, entonces lo que le estoy diciendo al programa es que compare si el valor de x es igual al valor de 5. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado. El igual se utiliza para averiguar si dos valores son iguales. Regresa verdadero si son iguales y falso en el caso que no. Si yo utilizo el signo de exclamación que cierra y el signo de igual, lo que estoy verificando es si los números son diferentes. O sea que si yo escribo x, signo de exclamación, igual a 5, quiere decir que estoy preguntando si x es diferente de 5. Y entonces mi bucle while se va a estar ejecutando siempre y cuando x sea diferente de 5. ¿Ok? El menor que, ya saben cómo se utiliza.
¿sí? Pregunta si el de la izquierda es menor que el de la derecha, el menor igual que, el mayor que, el mayor igual que, y aquí viene la conjunción, que es el O. Esta se expresa con dos barras, ¿sí? Que no es otra cosa más que la primera tecla. Bueno, en mi teclado aparece en la primera tecla de toda la fila de números, en la parte de arriba, ¿sí? Arriba de la tecla de tabular, ahí aparece la barrita esa dos veces y significa O. Acuérdense que el O, ¿sí? Lo debimos de haber visto en álgebra booleana, eh, indica, ¿sí? que, que ejecutándose o cumpliéndose una de las dos condiciones, toda la condición compuesta se va a ejecutar. ¿Sí? Les ejemplificaba yo con sexo igual a mujer o sexo, edad mayor que 21. ¿Sí? Si viene una mujer menor que 17 se cumple porque es mujer y estoy utilizando el o. No importa que no sea mayor que 21. ¿Sí? Si viene un hombre mayor de 21 también se cumple porque es mayor que 21, no importa que no se cumpla la condición de sexo igual a mujer. En cambio, con la disyunción, que se pone el doble ampersand, en esta se deben de cumplir las dos condiciones para que la condición compuesta sea verdadera. ¿Sí? Si while, mientras sexo igual a mujer y edad mayor que 21, se debe de cumplir que la mujer sea mayor que 21. ¿Sí? Si viene una mujer de 20 años, no se cumple la condición. Si viene un hombre de 21 años, no se cumple la condición. ¿Sí? Debe de ser mujer mayor de 21 años. Regresando al ejercicio del código fuente, quedará de la siguiente manera. Recuerden que colocamos primero nuestras librerías. Después definimos nuestras variables. Acuérdense que para este ejemplo la definimos como enteras. INT, n, contador y suma. Creamos nuestro método main. ¿Sí? Dentro del método main es donde vamos a inicializar contador igual a 0 y suma igual a 0. Solicitamos el número y lo guardamos en n. Acuérdense que para guardarlo se debe de poner entre comillas el % y ponerle coma y el ampersand. ¿Sí? Y aquí viene la parte que nos interesa. ¿Sí? Se escribe la sentencia while, dentro de paréntesis, la condición que en este caso es que contador sea menor o igual que n. Quiere decir que va a estar entrando al ciclo siempre y cuando contador sea menor o igual que n. Si n vale 5, contador al principio vale 0, entra. Después vale 1, entra. Después vale 3, sigue entrando. En 4, sigue entrando. En 5, sigue entrando. Porque es igual. Pero en 6, ya no entra. Entonces, se sale del ciclo y se pasa a la siguiente sentencia, que es la de imprimir los primeros números. El número es. Y recuerden que terminamos con un gauge para ponerle una pausita a la ejecución y regresamos un 0. Todas las estructuras repetitivas deben de tener un contador. ¿Sí? Todas las estructuras repetitivas deben de tener un contador, debido a que éste se encarga de llevar la cuenta de cada una de las entradas al ciclo. Cada una de las entradas al ciclo se le conoce como interacciones. De la misma manera, indicará implícitamente cuándo se debe de detener el ciclo. Es necesario que a dicho contador se le haya aumentado 1 dentro de cada ciclo. Para estas operaciones repetitivas se utiliza la sobrecarga de operadores. Observemos la siguiente tabla. La tabla de sentencia sustituye a e indica.
Si nosotros escribimos contador más, quiere decir que contador es igual a contador más 1. O sea, que al valor que tenga contador, cada vez que entre al ciclo, se le va a ir aumentando 1. En cambio, si escribimos contador menos, quiere decir que a contador, que a contador se le va a ir reduciendo 1 cada vez que entra el ciclo. Y ahora vamos a la práctica. Espero que hasta ahorita les vaya quedando claro, ¿sí? Si no, pueden regresar el video y volver a verlo. Desarrollar un programa que al introducir un número entre 2 y 9 devuelva la tabla de multiplicar de el número introducido. El algoritmo entonces sería el inicio, de ahí definir n, contador producto como entero. Ojo, ¿sí? Otra vez contador. Recuerden que les acabo de decir que contador, que contador va a estar en todos los ciclos de repetición, en todas las estructuras repetitivas, ¿sí? Porque es necesario que haya un contador. Algunos libros de texto le llaman acumulador también. Inicializamos contador igual a 1. Como es una multiplicación, bueno, contador para PCI debe de inicializar en 1. Vamos a ver que para C o Java, ¿sí? Debe de inicializar en 0 porque utilizan algo que se le llaman posición lógica, ¿sí? Que empieza en 0 precisamente. La posición 1 es 0, la 2 es 1, la 3 es 2 y así sucesivamente. ¿Sí? De ahí solicitamos el número y lo guardamos en n. Y mientras contador sea menor o igual que 10, porque vamos a escribir la tabla de multiplicar, realizamos el producto igual a contador por n y imprimimos n por contador igual a producto. ¿Ok? Fíjense que aquí, a diferencia del ejemplo, aquí se manda a imprimir dentro de la sentencia while. ¿Ok? Dentro del mientras. Bueno, la actividad entonces es hacer el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el código fuente. Vamos entonces a hacer el pseudocódigo. Para nuestro pseudocódigo decía, acuérdense que debemos siempre tener el algoritmo hecho y ir viendo el algoritmo para ir haciendo nuestro pseudocódigo. Solamente es como una traducción, ¿no? Entonces, en la primera parte de nuestro algoritmo dice, perdón, ahora sí, la primera parte de nuestro algoritmo, lo voy a bajar porque no la ven, me emociono y se me olvida, ahí está, definir n, contador y producto como entero. Entonces, yendo a nuestro algoritmo, definimos n, contador, producto como entero. ¿Ok? De ahí nuestro algoritmo dice inicializar contador y producto como 1. Entonces, perdón.
Y entonces inicializamos contador igual a 1 y también producto igual a 1. ¿Ok? De ahí sigue solicitar el número. Para solicitarlo debemos imprimir en pantalla, y para imprimir en pantalla en PCInt se utiliza la sentencia escribir, y entre comillas ponemos lo que quiero que aparezca en la pantalla, que es teclee el número voy a darle enter. De ahí voy a decirle no, de ahí se guarda en n, se guarda en n. En PCInt acuérdense que guardar es leer, ¿no? Bueno, lo traducimos o lo interpretamos como leer. Entonces ponemos leer n. De ahí sigue el mientras contador sea menor o igual a 10, hacer. Ya ponemos producto igual a contador por n y mandamos a imprimir n por contador igual a producto. Ok. Entonces aquí en PCI es mientras ponemos la condición ponemos la condición contador menor o igual, como va a devolver la tabla de multiplicar, ¿sí? Acuérdense que la tabla es 1 por ejemplo, si yo le pongo 3, es 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 4, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, y así sucesivamente. Entonces solamente va a haber 10 números y le voy a poner hacer. ¿Y qué va a hacer? A producto va a ser igual al contador por n. Y les decía yo, en este caso, dentro del mientras, ustedes deben de estudiar, ¿sí? Cuando hagan un programa de este tipo, en dónde debo de mandar a imprimir, dentro del mientras o ya al final, ¿sí? Fuera del mientras. En este caso, como quiero que cada vez que entre al ciclo me aparezca 1 por n igual, 2 por n igual, entonces necesito que se mande a imprimir dentro de el mientras. ¿Ok? Escribir. En este caso es voy a dejar un espacio y de ahí coma, contador, coma, lo voy a poner contexto aunque también pude haber puesto el asterisco, por n, coma, igual a producto. ¿Ok? Y con esto he terminado de escribir mi código fuente.
Voy a poner por acá para que puedan ver el código. Ahí estoy. Bueno, con esto he concluido mi código fuente. Vamos a la ejecución. Vamos a la ejecución. Ok. Ejecución. Se me olvida el. Se me olvida el. Bueno, estamos en la ejecución. Déjenme ver si lo ven ustedes. Sí, lo ven. Bueno, seguimos en la ejecución. Vamos a hacerlo un poco más grande. Te creo un número, le voy a decir que me dé la tabla del 5. Le doy enter. Y ya me aparece. Oh, aquí hay un error. Aquí hay un error. Lo voy a detener. El error que cometí fue en el que más énfasis le hice. ¿Sí? Todo ciclo mientras debe de tener un contador. Y ese contador, ¿se acuerdan de los 3 puntos que decía del ciclo? Chequea la condición si es verdadera, ejecuta las acciones y al final al contador hay que aumentarle 1. ¿Qué pasó? Si vieron en el ejemplo, en la ejecución, todos me salieron 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque el contador siempre era 1, nunca fue aumentando. ¿Sí? De hecho, tuve que interrumpir la ejecución porque si yo lo dejaba, me iba a seguir apareciendo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y nunca iba a terminar el ciclo. ¿Sí? Entonces, al final, después de escribir, voy a escribir contador igual. Bueno, no, ahora voy a poner contador más más. ¿Sí? No estoy en C, es contador igual a contador más 1. Ahora sí. ¿Sí? Y ahora sí me va a salir la ejecución. ¿Ok? Ejecutar. La tabla del 5. Y ahí está. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver todos. 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15 y así sucesivamente. Puedo hacer lo mismo para la tabla del 6. Y ahí aparece, ¿no? Reiniciar la tabla del... Inclusive puede ser para cualquier tabla, ¿no? El problema decía que le dé un número entre 2 y 9 y que regrese a la tabla, pero puedo pedirle la tabla de 23 y no hay ningún problema. ¿Ok? Ya que hicimos el pseudocódigo, nos falta el diagrama de flujo. Acuérdense que solamente le damos clic aquí y ahí está nuestro diagrama de flujo. Acuérdense que un diagrama de flujo nos va a indicar los pasos en que se necesitan para realizar el proceso. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama de flujo, vamos a regresar a nuestra área de trabajo y ahora vamos a transcribir el pseudocódigo, lo vamos a pasar al PCI. ¿Ok? Para ello ya por acá tengo inicializado. Aquí tengo inicializado PCI. ¿Ok?
Acuérdense que lo primero que debemos hacer en PCIN es hacer el llamado de nuestras librerías. Y de ahí decía que tenemos que definir como entero n, contador y producto. Y de ahí ya me voy a mi main. Recuerden que debemos de inicializar dentro del main. int main y abrimos unas llaves. Inicializamos contador como 1, producto también como 1, y de ahí que sigue. Bueno, de ahí sigue. Me voy a mi diagrama, a mi pseudocódigo, pues no me acuerdo. Teclear el número. De ahí solicitamos el número, que es con un print. Acuérdense que acá escribir lo traducimos o lo interpretamos como un print F, y entre comillas teclee el número. Y para guardarlo, el leer del pseudocódigo, nosotros lo interpretamos como scan F, por ciento I, porque es entero, coma, el ampersand, y en dónde se va a guardar, en N. De ahí ya viene el mientras. Acá el mientras, acuérdense que se escribe while, y dentro de la condición que era contador menor o igual que 1, perdón, que 10. Y abro llave y doy enter. Que lo primero que se hacía era producto igual a contador por n. Ok, de ahí se escribía f acá es más fácil, más como por ciento i, de ahí por, de ahí otra vez por ciento i, igual, y otro por ciento i. Fuera de las comillas, pero dentro de los paréntesis, pongo una coma y las variables que voy a poner, que era contador, no, primero era así, contador, coma n, coma producto. Y pongo un punto y coma. Y por último, le hago el incremento a contador. ¿Sí? Acá es donde les decía, en lugar de poner contador igual a contador más 1, solamente pongo contador más, y ya el programa entiende que hay que irle aumentando 1 a contador. ¿Sí? Fuera del while, pero dentro del main, hago un get para poner una pausita y regresamos 0, ¿verdad? Return 0. ¿Ok? Parece que hemos acabado de escribir nuestro código. Vamos a compilarlo. Lo compilamos.
Primero hay que guardarlo, ¿verdad? Esta va a ser práctica 5, unidad 4. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. ¿Sí? No quiere decir que si le pongan otro nombre ya no va a ejecutar. Compilamos. No hay errores, no hay guardias. Entonces, ejecutamos. Tecleo un número. Acuérdense, ahí le puse acento. Por eso me aparece n.mero. ¿Sí? Más adelante en otro video vamos a ver cómo usar Locale, que es la librería que nos ayuda a escribir caracteres especiales, pero en unos videos más adelante lo veremos. ¿Sí? Entonces, tecleo un número, la tabla del 5, la más fácil. Ok, ¿se acuerdan que en el video anterior, de hecho no está haciendo el producto 52? No, es que está juntando el otro número. Vimos el uso de la diagonal invertida N para poner el salto de página y diagonal invertida T para el tabular. Entonces, voy a cerrar aquí. Y aquí es donde le voy a poner diagonal invertida N para que me vaya escribiendo la línea de abajo. Compilamos. Recuerden siempre compilar y luego ejecutar. ¿Sí? O, para que se le haga más fácil, compilar y ejecutar. Pero no se vayan a ejecutar sin compilar los cambios porque entonces van a seguir teniendo el mismo error. 5 y ahora sí me aparecen en orden las tablas, ¿no? Bueno, jóvenes, pues por parte de esta práctica es todo. Cualquier duda, con mucha confianza los atiendo en el grupo de WhatsApp. Espero verlos pronto, quédense en su casa y hasta luego.